I've always had great doubts about myself, about my looks, about my talent or so-called talent. And so I've never believed much of it. I've believed the results, and I'm very happy with them. ¿Alguna vez ha amado tanto a alguien que renunciaría a todo por él? Una entrevista olvidada de 1978 ha revelado secretos impactantes sobre su vida, su relación con John F. Kennedy, su controvertida historia familiar y su trabajo secreto para la resistencia cuando solo tenía 15 años. Kennedy, su controvertida historia familiar y su trabajo secreto para la resistencia cuando solo tenía 15 años. Pero el mayor misterio sigue siendo la verdadera razón por la que abandonó Hollywood en la cima de su carrera. ¿Cuál es ese secreto? Averiguémoslo. Primeros años difíciles. Antes de entrar en materia, conozcamos su infancia. Su cumpleaños es el 4 de mayo de 1929, y nació en Ixelles, que se encuentra en Bruselas, Bélgica. Su nombre completo era Audrey Kathleen Ruston. Su padre era un financiero con raíces tanto en Austria como en el Reino Unido. En Holanda, su madre nació en el seno de una familia aristocrática. En los años 30, para sorpresa de todos, los padres de Audrey eran partidarios de la ideología nazi. En 1935, su madre tuvo incluso la oportunidad de conocer a Adolf Hitler y escribió artículos elogiándolo. Durante varios años, Audrey se sentiría perturbada por este sombrío aspecto de la historia de su familia. Después de eso, su padre procedió a añadir el apellido Hepburn al nombre de su familia, afirmando que estaban vinculados a los nobles escoceses. A pesar de que no era real, proporcionaba un aire de intriga a la existencia de Audrey. Los primeros años de la vida de Audrey fueron difíciles. La tosferina estuvo a punto de acabar con su vida cuando era una niña. A pesar de que el corazón de su madre se detuvo durante unos minutos, no se molestó en ponerse en contacto con un médico. En lugar de eso, abofeteó a Audrey para devolverla a la vida. Esta aterradora experiencia puede haber influido en la resistencia que Audrey demostró más tarde. La juventud de Audrey estuvo marcada por un sentimiento de inquietud debido a los frecuentes traslados de su familia. A los 5 años ya había vivido en Bruselas, Londres y La Haya. Aunque gracias a sus viajes adquirió una perspectiva global, seguía teniendo la impresión de no estar en casa. Audrey, por su parte, llegó a dominar varios idiomas en esa época. Gracias a esta habilidad, se convertiría en una actriz de gran éxito. A los 6 años, los padres de Audrey se divorciaron. Nunca se explicó el motivo de la marcha de su padre. La información de que el padre de Audrey se había ido de viaje y no volvería le fue transmitida por su madre. Por todo ello, la pequeña Audrey quedó desconcertada y desconsolada. Empezó a escribir cartas a su padre a diario, pero nunca se las entregaban porque nadie conocía su paradero. Según Audrey, esta fue la experiencia más atroz que había vivido en su vida. Además, recordaba haber oído llorar a su madre durante la noche, lo que contribuía a sus sentimientos de melancolía y ansiedad. Ese mismo año, Audrey eligió un internado en Inglaterra. Allí empezó a tomar clases de ballet y acabó enamorándose de la danza. Convertirse en bailarina se convirtió en su trabajo ideal. Su tranquila estancia en Inglaterra, en cambio, no duró mucho. Su madre trasladó a la familia a los Países Bajos en 1939, coincidiendo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ya que creía que allí el país estaría más seguro. Sin embargo, como resultado de su decisión, se encontraron en el centro de la Europa ocupada por los nazis. En el momento de la invasión nazi de los Países Bajos, el 10 de mayo de 1940, Audrey Hepburn solo tenía 11 años. Su vida despreocupada sufrió una transformación total. De repente, había un alto nivel de ansiedad y peligro por todas partes. Otto van Limburg-Stirum, su tío, fue sacrificado en 1942 al participar en un acto de resistencia. A raíz de este suceso, la perspectiva que Audrey tenía del mundo cambió para siempre. Su familia se trasladó a Belp, pero la vida cotidiana en ese lugar se hizo más difícil. A principios de enero de 1945 se interrumpieron los envíos de alimentos, y el crudo invierno hizo que la situación fuera mucho más desesperada. La familia de Audrey era acomodada, pero se veían obligados a hacer enormes colas para conseguir comida. La mayoría de las veces, no quedaba nada para comprar. Todos los habitantes de Belp, incluida Audrey, se vieron obligados a soportar insoportables inyecciones para protegerse de contraer el tifus. Durante el invierno de 1944 a 1945, que llegó a conocerse como el invierno del hambre, se produjeron muchas desgracias. Durante un tiempo, fue casi difícil encontrar comida.
Una ingesta diaria de tan solo 400 calorías era frecuente entre la población de los Países Bajos. Ante la falta de alimentos, la familia de Audrey empezó a comer bulbos de tulipán, que eran difíciles de digerir y contenían prácticamente poco valor nutritivo. En caso de que incluso aquellos se agotaran, buscaban hierbajos para consumir. Audrey, que entonces solo tenía 15 años, se debilitó bastante, como no consumía suficientes alimentos, sufría incómodas hinchazones. Estaba tan famélica que ya no podía bailar, a pesar de que le encantaba esa actividad. Para mantenerse calientes, Audrey y su familia permanecieron en el sótano de su casa porque no había calefacción. Quedó mental y físicamente alterada para el resto de su vida como resultado de estos meses. Audrey fue capaz de reunir una valentía increíble a pesar de todo. Se unió a la resistencia holandesa cuando tenía 15 años, colaboró con el Dr. Hendrik, participando en actividades que podían resultar peligrosas. Para recaudar fondos para otros escondidos, participó en espectáculos de ballet encubiertos. Por miedo a ser descubiertos, el público ni siquiera podía aplaudir durante estos conciertos, ya que eran completamente silenciosos. Además, Audrey se encargaba de entregar periódicos encubiertos a la resistencia. Ocultaba los documentos bajo los calcetines y recorría el campo en bicicleta, poniéndose en peligro cada vez que lo hacía. Una piloto británica que se escondía de los nazis recibió un día un mensaje que debía entregar. Cuando regresaba, se encontró con la policía nazi. Empezó a recoger flores y luego las presentó a las tropas mientras sonreía mientras comprobaban sus documentos. Su rapidez mental le permitió moverse con rapidez. Fue rescatada gracias a su rapidez mental. La batalla tuvo repercusiones duraderas en Audrey. El hambre que padeció durante su adolescencia tuvo un impacto duradero en su salud. Las experiencias que vivió durante la guerra contribuyeron, al menos en parte, a que mantuviera un cuerpo extremadamente delgado durante toda su vida. Después de comer hierba y bulbos de tulipán, su estómago nunca se recuperó del todo de los efectos de la comida. Otros creen que el hambre que pasó contribuyó a su enfermedad, pero no es una afirmación definitiva. Es innegable que estos años tuvieron un impacto significativo en Audrey. El camino al estrellato. En 1951, la vida de Audrey experimentó una dramática transformación. Llamó la atención de la conocida escritora Colette cuando ésta trabajaba en Francia en la producción de un cortometraje titulado Monte Carlo Baby. En el espectáculo de Broadway en el que Colette estaba trabajando, buscaba a alguien que interpretara el papel de Gigi. Supo sin lugar a dudas que había descubierto a la persona adecuada en el momento en que puso sus ojos en Audrey. Ser actriz en un escenario era algo que Audrey nunca había hecho antes, por lo que se sentía bastante ansiosa al respecto. Incluso a Colette le expresó su creencia de que era incapaz de actuar. Sin embargo, Colette tenía fe en ella y consiguió convencerla para que aceptara el puesto. Audrey se esforzó mucho en prepararse para Gigi. Fue durante su viaje a Nueva York cuando aprendió sus líneas, y las practicaba con frecuencia. Al principio, le costaba proyectar su voz, y los ensayos fueron una experiencia difícil para ella. Sin embargo, Audrey consiguió ganarse a todo el mundo en la primera noche. Los críticos la describieron como fascinante e intrigante. Hubo casi 200 representaciones de la obra, lo que indica que fue un gran éxito, de una manera casi inaudita para una principiante. El nombre de Audrey aparecía en las luces situadas sobre el teatro. Fue con Vacaciones en Roma, 1953, cuando comenzó el ascenso de Audrey Hepburn a la fama, y su narración parece sacada de un cuento de hadas. Para ser sinceros, nunca se pensó en ella para el papel de la princesa Ana. Inicialmente, Elizabeth Taylor era la destinataria. Sin embargo, en cuanto el director William Wyler vio la prueba de Audrey, todo cambió para siempre. El 18 de septiembre de 1951, viajó a los estudios Pinewood para lo que ella creía que era una audición rutinaria hasta que realmente fue allí. Al observarla desde la distancia en Hollywood, Wyler quedó impresionado por el carisma innato que poseía. A pesar de que el examen había llegado a su fin, siguió manteniendo las cámaras encendidas e indagó sobre su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Como la actitud y la honestidad de Audrey destacaban tanto, Wyler llegó a la conclusión de que era la candidata ideal para el puesto. Algunas personas no estaban de acuerdo con su decisión, teniendo en cuenta que la película tenía un presupuesto masivo de $1,5 millones. Los ejecutivos de Paramount estaban preocupados por la posibilidad de contratar a una persona de la que nadie había oído hablar en una película tan importante. Sin embargo, Wyler tenía fe en Audrey. Les aseguró que esta joven iba a convertirse en una superestrella famosa. De hecho,
estaba en lo cierto. En el momento de su estreno, el 27 de agosto de 1953, Vacaciones en Roma fue un gran éxito, generando un total de $12 millones, lo que suponía una importante cantidad de dinero para la época, en marcado contraste con iconos de Hollywood como Marilyn Monroe, famosas por sus curvas y su atractivo. El estilo de Audrey se caracterizaba por una sensación de sofisticación y frescura. Audrey aportó a la pantalla una frescura que sería recordada para siempre. Debido a que su interpretación de la princesa Ana fue tan convincente, Paramount se vio obligada a negociar un acuerdo con el gobierno del Reino Unido. La gente no debía creer que el personaje estaba inspirado en la princesa Margarita o en la familia real británica, y querían evitarlo. Además, la película entró en los anales de la historia por ser la primera película estadounidense rodada íntegramente en Italia. Cuando rodamos en Roma, todo parecía más auténtico, pero no fue un proceso fácil, a pesar de que se salieron del presupuesto en $700,000. El riesgo mereció la pena. Hollywood en el Tíber fue un término acuñado por la prensa para describir el fenómeno de las películas de Hollywood que se rodaban en Roma, consecuencia directa de la popularidad de Vacaciones en Roma. Por su interpretación en Vacaciones en Roma, Audrey fue galardonada con el Oscar a la mejor actriz en 1954. A los 24 años, se convirtió en una de las personas más jóvenes en recibir este premio. Audrey no pudo asistir a la ceremonia de Los Ángeles, que tuvo lugar el 25 de marzo de 1954. Undine era el nombre del espectáculo de Broadway que interpretaba en Nueva York. A través de la transmisión, hizo su aparición luciendo un sencillo vestido blanco de Givenchy y manteniendo su maquillaje escénico. Se quedó tan sorprendida cuando la llamaron por su nombre que declaró, no sabía qué hacer. Durante la presentación, incluso besó a Jean Herschel en los labios, escena de la que aún se habla aquí. Fue esa noche cuando se produjo un hecho humorístico. Hubo escasez de Oscars para Audrey. Fue ella quien cometió el error de dejarlo en el baño, pero, afortunadamente, alguien lo descubrió antes de que se fuera. Este pequeño suceso floreció en una encantadora historia que otros están deseando contar sobre ella. El hecho de que Audrey ganara un Oscar no solo tenía que ver con ella, también demostraba lo mucho que Gregory Peck creía en ella en general. Peck pidió que el nombre de Audrey apareciera impreso junto al suyo sobre el título de la película, a pesar de que él ocupaba un puesto destacado en la industria del entretenimiento. También predijo que Audrey ganaría el Oscar, y acertó. A la semana siguiente, el 28 de marzo de 1954, Audrey fue galardonada con un premio Tony por su interpretación en Undine. Este logro la convirtió en una de las pocas personas de la historia en recibir un Oscar y un Tony en la misma semana. Sabrina, su siguiente gran película, se estrenó en 1954, poco más de un año después de Vacaciones en Roma. En esta película, dirigida por Billy Wilder, se reveló una faceta distinta de Audrey. Interpretó el papel de Sabrina, la hija de un chofer que se encontraba atrapada entre dos hermanos adinerados, Humphrey Bogart y William Holden. No fue tarea fácil rodar la película. Bogart, que era bastante mayor que Audrey, no la trataba con amabilidad y a menudo manifestaba su descontento con su interpretación. Por otro lado, la brillantez y el carisma de Audrey brillaron con luz propia. Por la calidad de su interpretación, fue nominada al Oscar por segunda vez. Además, Sabrina fue quien inició un aspecto muy significativo de la vida de Audrey, que fue su colaboración con el diseñador de moda francés Hubert de Givenchy. Audrey insistió en llevar los diseños de Givenchy para la película en lugar de la ropa típica que le daba el estudio y no al revés. El conflicto fue considerable, porque Edith Head, que era la diseñadora de vestuario del estudio, quería todo el mérito, a pesar de que la película fue finalmente galardonada con el Oscar al mejor diseño de vestuario. Mucha gente era consciente de que Givenchy era el responsable de los looks más icónicos. Fue a partir de ese momento cuando se desarrolló la relación entre Audrey y Givenchy. La ropa que diseñaba para su vida personal se sumaba a la que diseñaba para sus películas. Fue el responsable de la confección del conocido vestido negro diminuto que lució en la película de 1961 Desayuno con Diamantes. Unos años más tarde, cuando finalmente se puso a la venta, recaudó un total de $923,187. Se decía que Givenchy era el mejor amigo de Audrey, y ella afirmaba que sus creaciones le inspiraban confianza. En la misma línea se expresó él, afirmando que ella no era solo una fuente de inspiración para él, sino más bien una musa. La decisión de elegir a Audrey Hepburn para el papel de Eliza Doolittle en la adaptación cinematográfica de My Fair Lady, estrenada en 1964,
sigue siendo una de las más polémicas de Hollywood. La noticia que Jack Warner, el poderoso presidente de Warner Brothers Studios, dio en octubre de 1963 dejó a todo el mundo boquiabierto. Si se realizaba la adaptación cinematográfica de My Fair Lady, Audrey Hepburn asumiría el papel de Eliza Doolittle. Aunque a primera vista esto no parezca sorprendente, he aquí algunas de las razones por las que lo fue. Julie Andrews había interpretado este papel en Broadway la friolera de 2.717 veces a lo largo de 7 años, lo que significaba que el personaje era básicamente su propia personalidad. Naturalmente, todo el mundo esperaba que ella interpretara el papel principal en la adaptación cinematográfica, sobre todo porque Rex Harrison, su coprotagonista en Broadway, ya tenía previsto repetir su papel como el profesor Henry Higgins. Por otra parte, los objetivos de Warner se centraban exclusivamente en el beneficio económico. La película tenía un tremendo presupuesto de $17 millones, lo que se compara con $150 millones en dinero de hoy. Buscaba una estrella de cine que ya se hubiera establecido en la industria. Para entonces, Hepburn ya había ganado un Oscar por su interpretación en Vacaciones en Roma y había cautivado a los espectadores con sus actuaciones en películas como Sabrina y Desayuno con Diamantes. La explicación que Warner utilizó fue directa y descaradamente comercial. En sus palabras, incluso en las comunidades más remotas de Estados Unidos y del resto del mundo, la gente sabía quién era Audrey Hepburn. La reacción fue instantánea e intensa, algo que nunca se había visto antes, incluso para los estándares del drama de Hollywood. Los fans estaban tan furiosos que compraron un anuncio a toda página en la revista Variety, que costaba mucho dinero, para expresar su desaprobación por la decisión de Warner. El letrista de la obra, Alan J. Lerner, estaba tan indignado que no pudo contener su ira. Escribió a Andrews en privado que la elección era una estupidez tan monumental que ni siquiera se atrevía a pensar en ello. La tensión fue tan grande que la propia Hepburn se sintió muy angustiada, hasta el punto de plantearse seriamente renunciar al papel. Sin embargo, es en este punto donde la narración da un giro irónico. Ahora que ya no tenía que actuar en My Fair Lady, Julie Andrews se metió en el papel de Mary Poppins en la película de Disney Mary Poppins. En retrospectiva, esto resultó ser un giro afortunado de los acontecimientos. Andrews recibió el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Mary Poppins, que fue un gran éxito. Mientras recogía su Oscar, expresó su gratitud a Jack Warner, la persona que había hecho todo esto posible. Fue un momento deliciosamente irónico, pero ahí no acabó el drama. En un esfuerzo por desmentir los comentarios, Hepburn se dedicó a la preparación del papel, lo que incluyó tomar clases de canto durante varios meses. Por otro lado, desconocía que el estudio ya había tomado la decisión de sustituir su voz cantante por la de Marni Nixon. La noticia de que Hepburn se había enterado por fin llegó solo 3 meses antes del estreno de la película, y se cree que rompió a llorar cuando estaba en su camerino. Como tenía la impresión de que se utilizaría su propia voz, había dedicado incontables horas de práctica, a veces incluso hasta 12 horas al día, a la hora de los premios. A pesar de que My Fair Lady fue nominada a 12 premios de la Academia y ganó 8 de ellos, incluido el premio a la mejor película, Hepburn ni siquiera recibió una nominación a la mejor actriz. El hecho de tener que entregar el premio al mejor actor a su coprotagonista, Rex Harrison, durante el evento fue una experiencia muy traumática para ella. Además del dolor, Julie Andrews había alcanzado el estatus de leyenda en el mundo de la música por sus papeles en Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas. Pero el talento musical de Audrey Hepburn seguía siendo motivo de disputa. Solo conseguiría una nominación más en su carrera, que fue por espera hasta que anochezca en 1967, a pesar de que ya había ganado un Oscar por su interpretación en Vacaciones en Roma en 1954. Según Los Angeles Times, el asunto fue de tal envergadura que apareció en la portada del periódico bajo el título El misterio de los Oscar de Audrey Hepburn. En el artículo, un miembro anónimo de la Academia revelaba la terrible verdad. No somos de la opinión de que hiciera un mal trabajo, más bien, somos de la opinión de que no debería haber estado haciendo las tareas asociadas con el puesto en absoluto. Amor, vida y tragedia. Fue en esta época cuando la vida de Audrey Hepburn se llenó de amor, tragedia y acontecimientos que nunca olvidaría. En 1954, cuando tenía 24 años y trabajaba en la película Sabrina, se enamoró de su compañero de reparto William Holden, que entonces tenía 35 años. Estaba casado y tenía 2 hijos, tanto delante como detrás de la cámara. Tienen una sinergia extraordinaria. Su relación se mantuvo en secreto,
con encuentros a puerta cerrada en el plató y en el camerino de Holden. Holden, que estaba perdidamente enamorado de Audrey, le proclamó que deseaba divorciarse de Ardis y casarse con Audrey en su lugar. Pero todo cambió cuando Audrey se enteró de que Holden se había sometido a una vasectomía y no podía tener hijos como consecuencia de la intervención. Como consecuencia de ello, Audrey quedó destrozada, ya que siempre había soñado con ser madre. La relación entre ellos llegó a su fin el 17 de agosto de 1954. Para ambos fue una experiencia traumática. Más adelante, Holden se refirió a Audrey como el amor de mi vida. Sin embargo, cuando volvieron a colaborar en 1964 en la película Paris When It Sizzles, el alcoholismo de Holden se había agravado. Los acontecimientos de su pasado habían dejado una huella indeleble en cada uno de ellos. El hecho de que Audrey estuviera prometida a James Hansen, un empresario británico, fue otro factor que influyó en el curso de su aventura romántica. Audrey tenía 22 años cuando se conocieron en 1951, y su relación no tardó en convertirse en un compromiso de cuento de hadas. A principios de 1952, empezó a preparar una boda fastuosa, hasta el punto de encargar un vestido de novia a las famosas hermanas Fontana de Roma. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, Audrey se dio cuenta de que sus agitadas agendas les impedirían estar juntos. Faltaban pocos días para la boda cuando tomó la decisión de cancelarla. Hizo una petición a las hermanas Fontana, solicitando que donaran su vestido a una novia que no pudiera comprarlo. El día de su boda, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1952, la novia conocida como Amabile Altobella se puso el vestido. Transcurridos varios años, Audrey se dio cuenta de que entonces era demasiado inmadura para comprender lo que deseaba en una relación sentimental. En 1954, Audrey se casó con Mel Ferrer, actor y director de cine, al que había visto por primera vez en una fiesta organizada por Gregory Peck. Audrey lució un impresionante vestido largo de té diseñado por Pierre Balmain para la boda, que se celebró en Suiza y se mantuvo en secreto. Su relación preocupó a muchos en Hollywood. Mel, 12 años mayor que Audrey, se había divorciado 2 veces y parecía tener un impacto significativo en las decisiones que tomaba Audrey. Sin embargo, consiguió convencerla para que rechazara papeles en películas importantes como El diario de Anna Frank. A pesar de que trabajaron juntos en 9 películas a lo largo de su matrimonio, hubo quien afirmó que el control de él obstaculizó su carrera. Audrey siguió siéndole fiel a pesar de las dificultades, e incluso apareció en entrevistas para defender su relación. En 1968, tras 14 años de matrimonio, la tensión fue demasiado fuerte para ellos y se divorciaron. Audrey declaró posteriormente que Mel fue quien le infundió confianza como actriz. A pesar de que su relación estuvo plagada de dificultades, el deseo de ser madres que tenía Audrey se vio puesto a prueba por una serie de dolorosas pérdidas. Entre 1955 y 1967 sufrió varios abortos. El primer aborto se produjo mientras trabajaba en la película Guerra y Paz. En 1959, sufrió una nueva pérdida mientras trabajaba en la creación de Los Imperdonables. En 1965, Audrey vivió la experiencia más traumática de su vida al sufrir una pérdida durante el 7º mes de embarazo. Nació muerto. Su melancolía fue tan severa que se retiró del público durante un tiempo para recuperarse. Por otro lado, Audrey nunca renunció a su sueño. Su primer hijo, un niño llamado Sean, le nació en el año 1960. En los años siguientes, en 1970, se casó con Andrea Dotti y dio a luz a su segundo hijo, Luca. Estos acontecimientos tuvieron un impacto significativo en la vida de Audrey y sirvieron como fuente de motivación para su posterior trabajo con UNICEF, donde se convirtió en una ferviente defensora de las madres y los niños. Durante el mismo año, 1954, cuando ella tenía 25 años y John F. Kennedy era aún un joven senador, Audrey también tuvo una relación temporal con él. Fue durante una reunión en la que Gregory Peck ejercía de anfitrión cuando se conocieron por primera vez. Y su vínculo fue instantáneo. Tuvieron un breve encuentro en privado, pero ambos comprendieron que no podría durar. Mientras la carrera de Audrey empezaba a despegar, Kennedy se casaba. En su última reunión, que tuvo lugar en una casa de la playa de Malibú, tomaron la decisión de poner fin a su relación. El suceso de 1963 afectó emocionalmente a Audrey, que decidió abandonar sus planes durante una semana para guardar luto. En sus últimos años, dijo que el tiempo que pasó con Kennedy fue algo que la acompañó el resto de su vida. A todo el mundo le sorprendió la decisión que tomó Audrey Hepburn en 1967.
Había actuado en varias películas muy conocidas, como Vacaciones en Roma, Desayuno con Diamantes y My Fair Lady, y estaba en la cima de su carrera. Era muy apreciada por millones de personas. Fue galardonada con varios premios prestigiosos, incluido un Oscar, pero decidió dejarlo todo. A los 38 años tomó la decisión de abandonar Hollywood y dedicarse a su familia. Había sufrido el dolor de varios abortos y se dio cuenta de que era incapaz de mantener un equilibrio saludable entre su profesión y su deseo de ser madre. Así que dio prioridad a su familia sobre su fama. Para alejarse de los focos de Hollywood, Audrey se trasladó a otro lugar. Tras comprar una tranquila casa de campo en Suiza, se dedicó a criar a su hijo Sean, que nació en 1960. Sentía una fuerte conexión con esto. Audrey tuvo una infancia difícil. Su padre abandonó a la familia y ella fue testigo de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Deseaba proporcionar a Sean el amor y la seguridad que nunca había tenido en su propia vida. Al mismo tiempo, Hollywood atravesaba un periodo de transición. El estilo refinado de Audrey no encajaba bien con esta nueva tendencia. Consiguió mantener su estatus de emblema intemporal del glamour del viejo Hollywood manteniéndose alejada de los focos durante este periodo concreto. En 1969. Unos años después de su primer amor, Audrey tuvo otro. Durante unas vacaciones en el Mediterráneo, se casó con Andrea Dotti, un psicoterapeuta italiano. Audrey pensó que él podría proporcionarle la vida familiar segura que deseaba, a pesar de que era 9 años más joven que ella. Lejos de todo el ajetreo de Hollywood, celebraron una modesta boda en Suiza. Al año siguiente, en 1970, Audrey dio a luz a su segundo hijo, Luca, cuando tenía 40 años. Tenía la impresión de que sus esfuerzos se habían visto recompensados. Valoraba mucho a su familia, y por fin tenía la familia que siempre había imaginado para ella. Sin embargo, la situación tenía sus defectos. Debido al trabajo de Andrea, se ausentaba con frecuencia, y sus estilos de vida eran completamente distintos. El estilo de vida más apacible de Roma permitió a Audrey, que hasta entonces había sido la niña mimada de Hollywood, aclimatarse a su nuevo entorno. Por otro lado, Andrea esperaba de ella que fuera una esposa italiana convencional, lo que provocó un conflicto. Y entonces llegó algo que le causó mucho dolor, el adulterio de Andrea. Durante su matrimonio, mantuvo un gran número de encuentros extramatrimoniales, y cuando Audrey estaba en el extranjero, los paparazzi llegaron a fotografiarle con varias mujeres diferentes. La criada de Audrey descubrió en un momento dado que Andrea había estado teniendo encuentros con otras señoras mientras ella estaba fuera por negocios. Esto le rompió el corazón. Mientras hablaba, rompió a llorar al contarle a su hijo mayor, Sean, la traición de Andrea. Durante su anterior matrimonio con Mel Ferrer, Audrey también había tenido que lidiar con el tema del adulterio. La pareja había contraído matrimonio en 1954, pero durante muchos años hubo sospechas de encuentros extramatrimoniales. Mel no solo era posesivo, sino que ambos eran desleales el uno con el otro. Durante la época en que Mel tenía sus propios amoríos, se decía que Audrey se veía con su compañero de reparto, Peter Finch. Audrey intentó reanudar su carrera como actriz a finales de los 70 y en los 80, pero por alguna razón las cosas no salieron según lo planeado. Hollywood estaba experimentando una transformación, y los aficionados deseaban nuevos tipos de narración. En la película Robin y Marion, estrenada en 1976, interpretó una versión más vieja de la doncella Marion junto a Sean Connery. Aunque fue bien recibida por la crítica, la película no funcionó bien en taquilla. Su interpretación en Bloodline, un thriller en el que apareció en 1979, distaba mucho de la elegancia ligera que la había hecho famosa. Confió a su compañero de reparto, Ben Gazzara, las dificultades que atravesaba en su matrimonio, y ambos mantuvieron un breve romance durante el rodaje. En 1987, cuando apareció en la película de All Out, el público la pasó por alto. Audrey se dio cuenta de que su estancia en Hollywood había llegado a su fin. En 1989, apareció en la película Always, dirigida por Steven Spielberg. En un guion escrito por Spielberg especialmente para ella, interpretó el papel de un ángel durante toda la película. Actividades humanitarias. Despedirse del mundo del cine lo hizo de forma amable y gentil. Posteriormente, Audrey decidió abandonar por completo su carrera de actriz y centrar sus esfuerzos en actividades humanitarias, dedicando toda su vida a ayudar a otras personas. Fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF en 1988. Después de solo 5 años, viajó a más de 50 países diferentes.
Su primer viaje fue a Etiopía, para despertar el interés de la gente por estos jóvenes. Trabajó incansablemente y realizó entrevistas a diario. Fue a Sudán en 1989 y Audrey visitó una gran variedad de países y regiones, entre ellos Kenia, Guatemala, Vietnam y Somalia. Allí donde iba, se esforzaba por aliviar el sufrimiento de los niños. Estaba tan decidida a ir a Somalia que lo hizo incluso cuando luchaba contra el cáncer en el año 1992. Durante el conflicto, viajó a regiones peligrosas y expresó su gratitud a los hombres que prestaban ayuda. Su valentía y generosidad conmovieron a todos los que la conocieron. A pesar de su prominencia, Audrey no la utilizó para promocionarse. En cambio, la utilizó para demostrar al mundo que era lo que necesitaban los niños. Tras regresar de su viaje a Etiopía, declaró: "En este momento, no me interesa representar a Audrey Hepburn. Mi interés radica en informar al mundo sobre las formas en que pueden ayudar a Etiopía, para difundir el mensaje de UNICEF". Pronunció discursos, habló con funcionarios del gobierno y colaboró con los medios de comunicación. Llegó incluso a caminar junto a niños en Vietnam para llamar la atención sobre los retos a los que se enfrentan. El hecho de que se la viera administrando vacunas contra la polio en Bangladesh inspiró a un gran número de personas a apoyar los esfuerzos de vacunación contra la enfermedad. Sus esfuerzos demostraron que la fama podía utilizarse para un fin positivo, y el esfuerzo que realizó marcó una diferencia significativa en las vidas de los niños. El inicio de la colaboración de Audrey con UNICEF se remonta a su infancia. Mientras crecía, fue testigo de la ocupación alemana de los Países Bajos, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Para sobrevivir al duro invierno de 1944, ella y su familia subsistieron con hierba y bulbos de tulipán como únicas fuentes de sustento. Tras el conflicto, la organización que precedió a UNICEF le proporcionó alimentos y asistencia médica. Esto le inspiró el deseo de ayudar a otras personas de la misma manera. A los niños que visitaba durante sus viajes les decía: "Sé lo que se siente cuando pasas por algo así". A raíz de ello, su trabajo con UNICEF se convirtió en algo muy personal y significativo. La dedicación de Audrey al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia creció aún más en sus últimos años. En 1992 le informaron de que padecía cáncer. Continuó una expedición más a Somalia a pesar de encontrarse en estado crítico. Un gran número de jóvenes pasaban hambre mientras Somalia se encontraba en pleno conflicto. No había forma de que Audrey se echara atrás en el viaje, a pesar de que era arriesgado. Expresó su gratitud a las tropas que la asistían, afirmando que su amabilidad le devolvió la fe. Tras regresar a casa, continuó su labor en pro de UNICEF. Siguió dando conferencias y recaudando fondos para la organización. En reconocimiento a sus contribuciones, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en diciembre de 1992. En enero de 1993, Audrey falleció.